Bueno, muy bien, bienvenidos. Vamos a hablar en esta oportunidad de célula. Es un tema muy amplio. En realidad nosotros lo vamos a comprimir, vamos a hacer una síntesis, pero nos va a quedar mucho por hablar seguramente de célula, que como les digo es un tema casi interminable. Vamos a comenzar. En primer lugar, vamos a hablar de la definición. Tiene varias definiciones, a mí me gusta esta, que dice que la célula es la unidad estructural, funcional y de origen de los seres vivos. Decimos que la palabra unidad viene de uno. Decimos que es la unidad estructural, porque si yo conozco las características generales de una célula, me va a dar una idea bastante aproximada de las características de toda la célula. Cuando hablamos de la unidad funcional, es decir, si conocemos las unidades básicas de una célula, me va a dar una idea de cómo funcionan todas las células. Y cuando decimos que la unidad de origen de los seres vivos es porque todos los seres vivos, bueno, no todos, hay excepciones, nos originamos de una sola célula. En el caso de la célula humana, eh, la célula se llama célula huevo, o sea, alguna vez fuimos una célula, producto de la unión de dos células anteriores, la unión del espermatozoide y del óvulo, que dan origen a una nueva célula y posteriormente a un nuevo ser humano. Si nos fijamos en la imagen que tenemos, fíjense, en el centro está el núcleo celular. El núcleo celular, fíjense, esta célula está cortada para verla interiormente, ¿no? El núcleo celular que está de acá de color azul celeste y está envuelto por una membrana. Esta es una célula eucariota. Después vamos a ver qué significa. Y esa membrana que lo envuelve contiene los elementos que se encuentran en el interior del núcleo. Bueno, muy bien. Generalmente el núcleo es de posición central, se encuentra en el centro, como la yema de un huevo. Pero no siempre. Hay excepciones, como todo. Bien, rodeando el núcleo, fíjense, de color rosado se encuentra el citoplasma. Y en el citoplasma hay una serie de elementos, como ustedes pueden ver ahí, que dice aparato de Golgi, mitocondria, retículos, lisosoma, etcétera, que son organelas que vamos a hablar más adelante de esto en este mismo PowerPoint. Y rodeando toda la célula se encuentra la membrana plasmática o la membrana celular, que en este caso está de color marrón. Envuelve a la célula y controla el paso de sustancias. Todo lo que ingresa o egresa de la célula lo tiene que hacer, por supuesto, a través de la membrana. Bien, tengamos en cuenta que los colores que presenta la imagen, este dibujo, son simplemente ilustrativos. Las células no tienen estos colores. Bien, si tenemos que hablar, por ejemplo, el color de las células, bueno, en general las células son incoloras, pero algunas tienen pigmentos. Pigmentos son manchitas de color eh, que le da ese color característico, valga la redundancia, a cada célula. Por ejemplo, algunas células. Por ejemplo, la melanina es un pigmento de color marrón que se encuentra en la piel y le da el color característico. Lo mismo pasa con los glóbulos rojos, etcétera. Siempre hablando de células humanas. Si queremos mencionar sobre el tamaño de las células, bueno, hay variados tamaños, pero para hacer un promedio, para tener una idea, decimos que una célula tipo mide 20 micrones. Ahora, tendríamos que saber cuánto mide un micrón, qué representa un micrón. Bueno, un micrón es la milésima parte de un milímetro. ¿Qué significa esto? Tomamos un milímetro y lo dividimos en 1000 partes. Cada una de esas 1000 partes es un micrón. Bueno, de esas 1000 partes de un milímetro, 20 partes corresponden a una célula. O sea, estamos hablando de tamaños ínfimos, aunque hay células mucho más grandes. Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre una célula procariota y una célula eucariota. Como ustedes ven a la derecha los dibujos. Una célula procariota, por ejemplo, puede ser una bacteria, como la que están viendo en imagen. Fíjense, además de la membrana celular, tiene una pared celular bastante resistente que protege a la célula, que es esta que está exteriormente. Y no contiene un núcleo, sino que lo llamamos nucleoide.
es una zona nuclear. ¿Por qué? Porque no tiene una membrana que envuelve los elementos del núcleo como vimos en la imagen anterior. ¿eh? Es decir, la célula procariota es una célula más rudimentaria, más primitiva que la eucariota. En la imagen inferior vemos ahí sí una célula eucariota. Fíjense que ahí tenemos el núcleo que se eleva en la imagen de color más o menos violeta, como vimos en la imagen anterior, en el PowerPoint anterior. Y ustedes pueden ver que tiene una membrana que lo envuelve y lo protege y lo aísla del resto de la célula. O sea que la célula eucariota es una célula más evolucionada, generalmente son de mayor tamaño que las procariotas y además tiene esta serie de elementos que se llaman organelas en el citoplasma que tienen funciones específicas. Es un paso adelante en la evolución. La membrana plasmática es la que, decíamos, rodea a la célula. Bien, y regula el paso de sustancias. Decíamos, todo lo que entra o sale de la célula lo tiene que hacer a través de la membrana. Bueno, muy bien. Ahora, ¿cómo está formada la membrana? Tiene una bicapa de lípidos. Esas bolillitas de color azul son la cabeza de los lípidos. Fíjense que una da hacia adentro, al medio interno, y la otra capa da hacia afuera, hacia el medio externo. Por eso la llamamos bicapa. Son dos capas de lípidos. Atravesada en algunos sectores por proteínas. Se llaman proteínas de membrana, como esa que estoy señalando con el láser, de color más o menos rosado. Y algunas de estas proteínas están asociadas con carbohidratos, como estas que ven acá que están asomando y tienen una cadena de carbohidratos que están de color verde. Esta es la estructura aproximada, es un esquema de la estructura de una membrana. Ahora, ¿cómo es el paso a través de la membrana? Bueno, hablamos de un transporte de sustancias a través de la membrana pasivo o activo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pasivo, pasivo es cuando la célula no gasta energía con el paso de sustancias. Y activo es cuando la célula necesita gastar energía para que se pueda producir este paso. Fíjense, en el transporte pasivo puede ser difusión simple, que ocurre a través de la bicapa de lípidos. Por ahí pasa el oxígeno, pasa el dióxido de carbono, pasan algunos iones a través de este pasaje. La célula no gasta energía. Hay un tipo especial de difusión simple que se llama ósmosis, que es simplemente para el paso de agua a través de la capa de lípidos. Y el tercer paso, transporte a través de la membrana, el pasivo estamos hablando, se llama difusión facilitada, donde pasan moléculas de mayor tamaño. Por ejemplo, la glucosa y los aminoácidos. Y lo hacen a través de las proteínas que vimos ahí que atraviesan la membrana plasmática. Por otro lado, el transporte activo, dijimos, en el activo se gasta energía, o sea, hay un costo ahí para la célula. Bueno, puede ser endocitosis cuando es la entrada de sustancias y exocitosis cuando es la salida de sustancias. También la endocitosis se divide en dos partes. La fagocitosis, que es cuando ingresan sustancias sólidas a la célula, por ejemplo un glóbulo blanco, que tiene que ir a hacer su función de defensa, o pinocitosis cuando se trata de sustancias líquidas. Y después tenemos la bomba de sodio y potasio, que no vamos a hablar de ello en este momento porque es un poco más complejo. En el citoplasma hay un citoesqueleto. O sea, la célula tiene una especie de esqueleto ¿para qué? Para mantener la forma, para mantener la estructura, etcétera. Fíjense que son como unos filamentos de proteína de color más o menos rosa, que están ahí como una red que se ve en la imagen de la derecha. En este citoesqueleto de estos filamentos proteicos están las organelas. Por ejemplo, fíjense acá, vemos una mitocondria, más atrás
vemos el retículo endoplasmático, el citoesqueleto también interviene en el movimiento de estas organelas y de moléculas en la célula, en el citoplasma. Vamos a hablar de las organelas que se encuentran en el citoplasma. En primer lugar, las mitocondrias. Ahí tienen a la derecha una imagen de la estructura de una mitocondria. Las mitocondrias se encuentran en todas las células y puede haber algunas 100 más o menos de 100, y puede haber varios miles, o sea, según la actividad que realiza la célula. ¿Por qué? Porque es donde se genera la energía en la célula. Entonces, las células que gastan más energía tendrán mayor cantidad de mitocondrias que las que consumen menos cantidad de energía. Bien, ¿cómo, de dónde obtenemos la energía? Bueno, la obtenemos de los nutrientes, especialmente de los carbohidratos y de los lípidos. El carbohidrato que contiene energía más importante es la glucosa, es la mayor fuente de energía de los seres vivos. Bueno, la glucosa ingresa en la mitocondria y se asocia con el oxígeno que incorporamos durante la respiración, durante la inspiración. Es transportado todo esto por la sangre hacia la célula y de la célula hacia la mitocondria, y ahí se genera una reacción química que desprende energía que va a ser utilizada por la célula y guardada en algún compuesto químico del que vamos a hablar en otro momento. Otra organela son los retículos endoplasmáticos, que hay dos. Uno se llama rugoso o granular y el otro liso. Uno se llama rugoso o granular porque tiene en su superficie, como ven en la imagen de la derecha, algunos gránulos que se llaman ribosomas. Ahí tienen la célula y separado el retículo endoplasmático, que siempre está rodeando al núcleo celular. En este sector, en este retículo, es donde se produce la síntesis de proteínas, o sea, el armado de proteínas. Mientras que en el retículo liso, se llama liso porque no tiene gránulos, no tiene ribosomas, se produce la síntesis de lípidos, de algunos lípidos. Así que, bueno, continuemos. El aparato de Golgi, que ahí lo ven de color verde, en la imagen que contiene todas las células eucariotas y forman parte del sistema de membrana junto con los retículos, es como una empaquetadora. ¿Qué hace? Empaqueta las sustancias provenientes de los retículos. Empaqueta lípidos, empaqueta proteínas y empaqueta carbohidratos. Y los distribuye a los lugares que necesita la célula. Nada, y algunos de esos paquetitos van girando o circulando libremente por el citoplasma. Cuando la célula necesita uno, lo va a ir a buscar. Los lisosomas también, por supuesto, son organelas, son estructuras de membrana que también se encuentran en el citoplasma, contienen sustancias químicas llamadas enzimas. Ahí vemos la estructura de un lisosoma cortado a la mitad para verlo, y ahí vemos esos globulitos de color más o menos naranja, rojizos, son las enzimas. ¿Qué hacen? Degradan sustancias, probablemente las sustancias que nombramos anteriormente. Entonces podemos decir que el lisosoma es como el estómago de la célula, ya que digiere algunas sustancias. Si hablamos del metabolismo celular, el metabolismo son todas las reacciones químicas que produce la célula continuamente, o sea, que está dentro de las funciones celulares las más importantes. El metabolismo se divide en dos partes. Uno que se llama anabolismo y otro que se llama catabolismo. Bien, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el anabolismo son reacciones químicas donde las células, a partir de sustancias sencillas, de sustancias simples, las transforman en sustancias más complejas. Por ejemplo, la síntesis de proteínas. A partir de aminoácidos se forman proteínas. Para entenderlo mejor, va a haber que ir a consultar el PowerPoint referido a síntesis de proteínas.
En cuanto al catabolismo, es, digamos, la reacción contraria. Es una reacción de degradación. Son las reacciones químicas donde los compuestos orgánicos más complejos se transforman en sustancias sencillas. Degradación, desarmar, de ahí viene la palabra. Y por último, vamos a ver la función de mitosis. La mitosis, hay dos formas de división celular, una mitosis y la otra meiosis, pero vamos a ver en esta oportunidad, por una cuestión de tiempo, solamente la mitosis. Es un proceso de división de la célula donde se obtienen a partir de una célula madre dos células hijas idénticas entre sí e idénticas a la madre. Consta de 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y ahí vemos en la imagen cómo es este proceso. Fíjense, tenemos a la izquierda arriba una célula con el núcleo celular, ahí de color azul. Dentro del núcleo están los cromosomas y en el citoplasma hay una organela llamada centro celular que se divide en dos. Divide el material y en lugar de uno ahora tenemos dos, que van a migrar hacia los polos, hacia lugares opuestos, sitios opuestos de la célula, como ven en, esta imagen, la número 2. Y a partir de ahí es que lanzan como unas cuerdas que van a atrapar ¿a qué? A los cromosomas. Como ven, esas cuerdas se llaman uso acromático. Espero que lo puedan comprender con la imagen. En la imagen número 3, ahí tenemos cómo los usos acromáticos toman la mitad de cada cromosoma y lo arrían hacia uno de los sectores de la célula, cada uno de los polos. Fíjense cómo el citoplasma de estas células se está como estrangulando, se están formando como dos células a partir de una. ¿Ven? En este sector aproximadamente. Bien, ahí llega el láser. Bueno, se divide el material genético, se dividen los centros celulares y se dividen finalmente las células. Fíjense acá cómo ya se están formando como dos células, los cromosomas cada vez más cerca del centro celular. Y luego los cromosomas se va a formar nuevamente la membrana de cada una de las células, de cada uno de los núcleos que va a contener los cromosomas, para formar dos nuevas células, idénticas entre sí e idénticas a la célula que la originó, que llamamos célula madre. Bueno, hablé muy rápido, pero porque el tiempo es corto y la información es mucho, espero que lo hayan comprendido y les mando un abrazo grande. Espero que se encuentren de la mejor manera.